Mientras los principales responsables de la crisis migratoria en América Latina se encuentran de turismo en las ruinas arqueológicas de Palenque, en Chiapas, son miles de personas que en este momento, mientras usted ve este informe, huyen de la crisis humanitaria que han causado Nicolás Maduro en Venezuela y Miguel Díaz-Canel en Cuba. El objetivo era abordar el fenómeno migratorio con el fin de poder ahondar en propuestas que atiendan el aumento de migrantes que dejan sus lugares de origen para llegar a Estados Unidos, con la ilusión de una mejor calidad de vida. Uy, con cuidado, con cuidado. Yo voy a cumplir mi sueño, pues, el sueño americano, patrón, porque en Venezuela está la cosa, está jodida en Venezuela. Y es que es irónico que los responsables de que en los primeros 7 meses del 2023 más de 60.000 niños cruzaran el tapón del Darién, según reportó UNICEF, se sienten a conversar sobre esta problemática, además con las mismas excusas de siempre. Levántense todas las sanciones de manera permanente, total y completa, sin extorsión, sin chantaje, sin condicionamiento, y Venezuela, así me comprometo, en menos de un año está revirtiendo todas las causas y toda esta situación. En Venezuela, por ejemplo, la dictadura de Maduro ha desbordado una crisis humanitaria de dimensiones insospechadas. El panorama: escasez de alimentos, de medicinas y represión política. Esto ha llevado a millones de venezolanos a huir de su tierra en busca de una mejor vida en otros lugares de América Latina. Según ACNUR, la cifra ya superó los 7 millones a nivel mundial. Porque mientras Maduro va a sus ruedas de prensa comiendo bien, nosotros los venezolanos tenemos que sacrificar nuestras vidas para poder comer. Mientras que el régimen cubano ha mantenido un sistema político represivo y una economía estancada, lo que ha llevado a la migración de cubanos en busca de oportunidades en el extranjero. Me vengo por la situación económica que tenemos en Cuba, en una situación económica bastante pésima. El salario apenas nos alcanzaba, porque si nos comprábamos un par de chancletas, ese mes entonces no podíamos comer. Y por último, Gustavo Petro, cuyas políticas han contribuido a la polarización y la inseguridad en Colombia, factores que han llevado a la migración interna y externa. Incluso hoy, los colombianos optan por tomar rutas tan peligrosas como lo es la selva del Darién. Es difícil porque uno ve personas muertas allá. Personas muertas, el sacrificio de subir sobre el lodo que se le hunde a uno las piernas por hasta acá la rodilla, bajar. Es una pesadilla sin fin. Fuera de eso, los ríos, las piedras, la lluvia, sin alimento, el peso que tú llevas al principio, comienzas con peso, pero al medida que va pasando tú vas comiendo tus enlatados y se te acaba la provisión. Y ya cuando ya termina cierto punto, ya uno llega 2 días sin comer. Llegar a los refugios, hay refugios buenos, hay refugios que pues muy básicos, pero es muy duro y no se lo deseo a nadie, ni siquiera que tengan un niño. Es muy difícil, es muy duro. Todos culpan a Estados Unidos, pero a la vez llevarán la declaración de esta cumbre al despacho del presidente Joe Biden. Y este tema, por supuesto, hay que analizarlo por todas las reacciones que ha generado en el mundo. Desde Madrid, España, nos acompaña Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, una organización sin ánimo de lucro que trabaja jurídicamente para proteger y promover los derechos humanos en países gobernados por regímenes totalitarios o tiranías como el de Cuba. Señor Larrondo, bienvenido a la mañana de NTN 24. Gracias, Carla, encantado. Me imagino que tuvo la oportunidad de escuchar ese informe, ese resumen ejecutivo, por decirlo de alguna manera, porque por supuesto la crisis es demasiado amplia, de nuestro productor periodístico Julián Ecuri, sobre esa sensación. Veíamos a estos señores, a este grupo de amigos, o de amigotes dirían algunos, ahí reunidos, hablando de migración, diciendo cómo la van a solucionar sin la presencia de Estados Unidos, que es uno de los países receptores. Y mientras tanto afuera, en estos países donde muchas veces se están muriendo de hambre, no tienen servicios básicos, protestando por esto. ¿Cómo analizar este encuentro para supuestamente encontrar
las soluciones cuando son ellos mismos prácticamente los causantes en muchos de los aspectos de esta migración? Sin duda alguna, y hemos escuchado cómo Maduro, sin ningún recato, lo utiliza como una amenaza para tratar de buscar ventajas con respecto a las sanciones. Sanciones que se producen porque él tiene sancionada la libertad completa de todo su pueblo y están huyendo de ese país por culpa de eso. Al igual que lo que pasa en Cuba. En Cuba no hay prosperidad, no porque, digamos, Cuba tenga sanciones de Estados Unidos, porque el 50% del pollo, de la carne que se come en Cuba, que entra del exterior, entra de Estados Unidos. Entonces, no se trata de eso, se trata de que son regímenes que prohíben las libertades y afectan gravísimamente a las libertades económicas. Y estamos hablando de Cuba, Venezuela, Nicaragua, otra terna que hemos visto en la foto con Maduro y con AMLO era Haití, que también es otra fuente de desastres por la mala gestión. Estamos hablando de que realmente ellos quieren echar los balones fuera y quieren echar la culpa al de siempre, al que es fácil, al que todo el mundo que está necesitado tiene cierto grado de odio o envidia, y entonces Estados Unidos. Pero curiosamente, todos sus habitantes se quieren ir a Estados Unidos. O sea, resulta que Estados Unidos es el culpable, pero la gente de esos países no aguantan a sus gobernantes y por eso se van. Resulta ridículo el argumento y es una desgracia que además todos estos líderes se unan para luchar contra la única entidad que en los últimos años en la región está tratando de poner un poco de orden y con muchísima generosidad, porque ya han entrado cientos de miles de migrantes legales en Estados Unidos procedentes del sur, de Cuba, simplemente de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. Por lo tanto, Estados Unidos está actuando incluso con una generosidad bastante encomiable. No ha cerrado, no estamos en la época Trump. Entonces, bueno, pues realmente indigna la situación e indigna que en una reunión como tal no esté el principal perjudicado, que realmente el principal perjudicado aquí son los Estados Unidos, ¿no? Larrondo, en vez del agradecimiento ante la generosidad de la que usted habla, lo que se pretende es que el documento que surgió de esa supuesta cumbre sobre migración en territorio mexicano, que también sirvió para turismo de estos dictadores, se va a llevar en un documento a la Casa Blanca. Próximamente se va a reunir el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con Joe Biden y le va a llevar de regalo algunas sugerencias, algunas críticas incluso por el tema migratorio a los Estados Unidos. Sí, esto es por buscar un símil con la bomba nuclear, que todo el mundo entiende lo que supone una amenaza de bomba nuclear. Esta es una bomba migratoria. Y estos líderes se unen como si se unieran los líderes, no sé, Irán, Corea del Norte y Rusia, para decir que van a hablar sobre la puesta a punto de sus arsenales nucleares, salvo que en el mundo, pues Estados Unidos deje que invadan Israel, Ucrania, etcétera, etcétera. Es un símil muy adecuado, porque lo que están utilizando es la migración como una bomba contra los Estados Unidos, que además eso genera, y ellos lo saben, eso genera una presión en el electorado estadounidense que hace que el gobierno estadounidense realmente, al gobierno estadounidense eso realmente le provoque un problema interno, y ellos lo están utilizando y están amenazando directamente. Es indignante, pero mucho más indignante es la actitud de países en la Unión Europea como España que abogan por quitarle las sanciones para darles el caramelo. Lo único que vas a conseguir quitándole las sanciones adecuadamente puestas por la terrible y horrible violación de derechos humanos en Venezuela, lo único que vas a hacer es darle al que ha cometido todos los crímenes de lesa humanidad muchísima más plata para que pueda hacer lo mismo en otros países. Ve uno esa foto que rodó por el mundo y ve uno esas imágenes de ellos ahí turisteando, tomándose fotos en esas ruinas, ve
decía usted algo muy clave de los participantes, ¿no? Entonces uno ve cómo están los países de esos representantes, de esos jefes de regímenes. Pues económicamente, social, políticamente, pues Venezuela no hay ni que recordarlo, pues Cuba ni se diga, Haití pues mucho menos. Pero ahí vemos al presidente de Colombia, Gustavo Petro, donde en Colombia todavía hay una democracia, donde en este momento todavía hay un fortalecimiento institucional, pero le preocupa a los colombianos y por supuesto a la región esa cercanía de Gustavo Petro con esas posturas y con ese tipo de jefes de regímenes totalitarios. Mire, en Colombia está pasando lo que era predecible. En Colombia la población está aterrada con el camino que está tomando el gobierno de Gustavo Petro y de hecho la inversión colombiana está yendo a Europa en gran medida, huyendo de lo que pueda pasar a medio plazo en Colombia. Por lo tanto, es que son todos del mismo club de los destrozapaíses. Son del club de los destrozapaíses, que además se mantienen en el poder a base de amenazar con precisamente las consecuencias de lo que han hecho a sus pueblos. Por ejemplo, la migración. Ellos deberían estar muy preocupados de que en sus países, sus ciudadanos huyen. Y si les preguntaran a sus ciudadanos por qué huyen, en la mayoría de los casos, la razón política, la razón de inseguridad ante la expresión pública es un motivo inmenso en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua. Por lo tanto, la verdad es que indigna ver a todos estos personajillos dando este espectáculo, amenazando a los países, digamos, decentes como Estados Unidos, porque Estados Unidos puede tener 1000 errores, 1000 cosas criticables, lo que quieran, pero no se puede comparar con estos dictadorzuelos, con estos países terribles que están haciendo cosas terribles a sus poblaciones, ¿no? Pues con qué autoridad moral, cuestionando a países de libertades, con todos sus errores. Mire, me quedo con dos frases de todo lo tan importante que nos ha dicho, pero uno es sobre esta situación y sobre esta reunioncita. Esto es una bomba migratoria, me parece que lo describe perfecto, y la más reciente sobre estos amigotes, son todos del mismo club de los destroza países, y creo que mucha gente en el mundo lo recibe igual, con la misma indignación. Javier Larrondo, gracias. Usted, presidente de Prisoners Defenders, que siempre ha alzado su voz a través de esta organización sin ánimo de lucro que ha trabajado jurídicamente para proteger y promover los derechos humanos en países precisamente gobernados por tiranías. Muchas gracias por acompañarnos en la mañana. Gracias, Carla.